Hermanos, bienvenidos en esta tarde. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19. Hoy vamos a terminar el estudio de este capítulo 19 y acercándonos cada vez más al final de este Evangelio. No estoy seguro cuántos años hemos estado estudiando este Evangelio, pero no son pocos, creo. Así que vamos hoy a acercarnos al final, como decía, de este capítulo 19, y lo que encontramos aquí al final es un pasaje, un evento, un escenario que probablemente puede sorprendernos un poco, porque si hemos seguido el hilo del relato de Lucas desde que Jesús se dispuso a entrar en Jerusalén hasta que entró, y los sucesos que encontramos allí y cómo fue recibido y las palabras de Jesús después de esto, probablemente no esperaríamos lo que tenemos en este último pasaje, en los versículos 45 al 48. Este es un capítulo que nos ha llevado a todo tipo de emociones. Al inicio, en la expectativa de Jesús, el Rey, entrando a Jerusalén, es recibido por alegría. La básica emoción que tenemos allí es alegría de los discípulos de Jesús por pensar y ver que han recibido a su Rey, están reviviendo las profecías del Antiguo Testamento y lo ven cumpliéndose delante de sus propias narices, así que hay alegría. Pero esa alegría prontamente nos lleva a una profunda tristeza en los versículos del 42 y 43, del 41, cuando Lucas nos dice que Jesús lloró con gran lloro y pronunció el juicio contra la ciudad de Jerusalén por no reconocerle como su Rey. Así que vamos de la alegría al llanto. Pero ahora del llanto vamos a la indignación, a la ira y el enojo en los versículos del 45 al 48. Y me parece muy interesante que Jesús controla todas las emociones. Él se aseguró de ser recibido con alegría por sus discípulos. Él mismo lloró y ahora él mismo va a indignarse de manera que va a provocar un gran caos dentro del templo. Noten lo que dicen los versículos del 45 al 48, después de pronunciar el juicio sobre la ciudad de Jerusalén, dice versículo 45, Lucas 19, 45, y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Si hay una palabra que pugna con el ambiente contemporáneo nuestro de tolerancia religiosa, de tolerancia moral, todo tipo de tolerancia, esa palabra es la palabra celo. Esta palabra no aparece aquí, pero aparece en el pasaje de Juan 2. Jesús lleno de celo. Si alguna vez hubo una palabra, escribe Thomas McDonnell, que podría condenar a Dios a la irrelevancia por el hombre moderno, esa sería la palabra celo. Un Dios celoso carece de respeto de la gente. Un Dios celoso es un Dios que se convierte en un ser arbitrario y cruel, diría la gente. El hombre puede pecar de celos y de envidias, pero no Dios. Dios tolera, Dios ama, Dios se compadece, Dios respeta y comparte. Los celos son antagónicos a Dios, tan antagónicos a Dios, se piensa que los celos, sabemos, son como un cáncer, y es imposible pensar que Dios fuese carcomido por el cáncer de los celos desde su interior, de la envidia. Y conocemos esto muy bien. La Biblia nos presenta a estos personajes comidos por los celos y las envidias. Caín, lleno de celos por su hermano Abel, los hermanos de José, llenos de celos contra él, Saúl, lleno de celos contra David, el propio Satanás, lleno de celos contra Dios. El celo es una palabra fea y la queremos evitar, siempre la queremos evitar. Y pienso que los teólogos no nos han hecho muchos favores
a este respecto, porque en muchos de los libros donde describen los atributos de Dios, con frecuencia, no todos, pero la mayoría eligen no describir el celo de Dios como uno de sus atributos. Y es más sorprendente, sin embargo, encontrar que la palabra celo para Dios sea utilizada por los autores bíblicos justamente para describir el carácter santo de Dios. En el Antiguo Testamento, más de 20 pasajes, más de 80 pasajes, Dios es descrito ya sea con la palabra celo o es descrito como celoso. Y aún de los pasajes más enfáticos que tenemos aparece en el libro de Éxodo 34, en el versículo 14, dice Éxodo 34, 14, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, dice Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Allí está una definición de Dios. Dios es celoso, como es amor, como es santo, es misericordioso. La Biblia dice que también es celoso. El celo de Dios reclama absoluta y única adoración. No tolera. El profeta Joel describe a Jehová como celoso por su tierra. Eso significa que Dios tiene una ansia por ver a su pueblo restaurado. Y eso es lo que hace el celo. En el mismo decálogo, cuando se escriben los 10 mandamientos en Éxodo 20, se lo describe a Dios como un Dios celoso. Hablando de la idolatría, dice Éxodo 25, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso. En Isaías 48:11 dice, por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Esta es una descripción del celo. ¿Por qué Dios no puede conferir su gloria a ningún otro ídolo, a ninguna otra persona? Porque Él es celoso. ¿Celoso de qué? Celoso de su propia gloria, celoso de su propia honra. Eso lo hace pecador a Dios, no, porque Él sabe que su propia honra y gloria es lo único que necesita la humanidad. ¿Y saben qué significa todo esto? Que el celo de Dios es una preocupación apasionada por la verdad. Podría ser una definición de celo. El celo es una preocupación apasionada por la verdad. La idea es de alguien que conoce la verdad y se vuelve profundamente sacudido en su interior cuando ve a alguien que él ama minimizar o distorsionar esa verdad. Ese sacudir lo provoca el celo. Por eso los que cometen idolatría provocan a celos a Dios. Le provocan a celos. Cada vez que se mancha alguna verdad, el ojo celoso de Dios se enciende. El celo es parte esencial de Dios, es parte esencial del amor divino. Es tan importante el celo que Dios no podría manifestar su amor de manera apropiada si no fuese por el celo, porque ¿qué hace el celo? El celo hace que Dios manifieste su amor protegiendo a los que Él ama. ¿Por qué? ¿Cómo entra el celo allí? Porque cuando Dios ve que los suyos o su pueblo son afligidos, son atacados, son destruidos y perseguidos injustamente, ¿qué hace que Dios los proteja? Es su celo. Su celo. Celo es protección. Es proteger lo que le pertenece a uno. En nuestra sociedad la palabra celo siempre se la entiende con una connotación negativa. Escuchamos esto en los programas de televisión, en lo que dicen los famosos y los periódicos. No, una pareja no puede ser celosa con su esposo o su esposa. No puede ser celoso. No, claro que sí puede ser celoso. Si hay razones por las que uno debe estar celoso, uno tiene que estar celoso, porque esa es una representación, una manifestación de amor, de protección y cuidado. No es envidia, la envidia es otra cosa, la Biblia condena la envidia,
Pero este celo santo que encontramos en Dios es uno de sus atributos importantes. Y así entendemos la importancia del celo. Un Dios que no es celoso es un Dios que no protege. Un Dios que no es celoso es un Dios que ve su nombre mancillado, ve a su pueblo perseguido y destruido y no va a hacer nada porque no es celoso. Tiene la verdad, conoce la verdad, es poderoso y ama, pero no va a actuar cuando la verdad sea destruida. Y ese es un Dios en el que nosotros no podríamos confiar. ¿Saben cuáles son los hombres más reconocidos y recordados en la historia? Los hombres más recordados en la historia son los hombres que han sido más celosos. No el celo pecaminoso, sino el celo santo. Hombres que han tenido celo por la causa de Dios. Aparecen incluso en la Biblia. Finés, descendiente de Aarón, cuando asesinó a este israelita que traía una mujer impía y pagana dentro del campamento, todo sobrado y arrogante, infringiendo la ley de Dios, se levantó Finés y lo atravesó con su lanza, al israelita y a su esposa, que era hija de un príncipe. Y Dios elogió a Finés, porque actuó con celo. Elías se lo describe como un hombre celoso por Dios en el Antiguo Testamento. David, cuando mató a Goliat, actuó con celo divino. El apóstol Pablo decía que él celaba a los corintios cuando se confundían, cuando seguían a falsos maestros, cuando distorsionaban la verdad. Pablo sentía celos. Y claro, por supuesto, encima de todos ellos tenemos al personaje de todos los personajes, a que justamente nos ha enseñado lo que es el celo divino, que es Jesús. Juan nos dice que es en el primer año del ministerio de Jesús, cuando comenzó su ministerio, Él entró al templo y purificó el templo, haciendo lo mismo que tenemos en este pasaje de Lucas. Ustedes pensarían que es la repetición de Lucas, porque en Juan 2 se nos dice que Jesús hizo exactamente lo mismo. Entró al templo, hizo un azote de cuerdas, echó a los cambistas, a los vendedores del templo y no permitía que ninguno entrase con utensilios. Y este pasaje conecta esto con el celo de Jesús, citando el Salmo del Antiguo Testamento que escribió David: el celo de tu casa me consume. Los discípulos después entendieron esto y entendieron por qué Jesús había provocado este caos dentro del templo, porque el celo de la casa de Dios lo había consumido al ver el escenario que contempló y que vamos a ver en unos momentos. Si Jesús es Dios, sabemos que lo es. Él no podía dejar su ministerio terrenal, Él no podía abandonar la tierra y regresar al cielo sin una muestra gráfica de su celo divino. Por eso los evangelios narran este evento los cuatro, Mateo, Marcos y Lucas y Juan. Los cuatro nos dicen que Jesús hizo esto mismo. Aquí vemos a un Jesús lleno de celo por lo que le pertenece a su Padre, lleno de indignación. Es una cólera, es un enojo. Desde nuestro punto de vista, algo inesperado, pero desde la perspectiva divina, necesario. Este es un Jesús intolerante, que no tolera. Y vemos cómo su amor se manifiesta corrigiendo a los que estaban enceguecidos por el amor al dinero, y Él actuando por ver su casa, el templo de Dios, restaurado. Así que así llegamos a este pasaje importante que tenemos en Lucas, algo breve. Marcos nos narra un poco más de detalles sobre lo que hizo Jesús aquí y lo podemos unir a esto o tener en cuenta, pero como les decía, este es un pasaje lleno de emociones diversas, de la alegría al llanto y al enojo, la indignación, el celo de Jesús. Y recuerden, este es el Rey, este es el Mesías que ha entrado y ha sido reconocido por sus discípulos como Rey. Pero la ciudad de Jerusalén guardó silencio, fue una exhibición momentánea de alegría y de gozo, de estupor, de expectativa al ver a Jesús con todos sus milagros que venía arribando a la ciudad de Jerusalén. Esto, decimos, habría ocurrido probablemente un
lunes. Un lunes. Y lo mejor es que pensemos que cuando llegamos al versículo 44, en Lucas 19, versículo 44, Jesús termina estas palabras de juicio, ya había anochecido, ya había oscurecido. Así que Jesús habría regresado a Betania a hospedarse donde sus amigos junto a sus discípulos, y el siguiente día, el día martes en la mañana, habría ocurrido lo que tenemos aquí en el versículo 45. Recuerden que esta es la semana de Pascuas. Hay gran alboroto en Jerusalén. Cientos de miles de judíos, Josefo dice que alrededor de 1 millón, 2 millones de judíos llegaban en la Pascua a celebrarla en Jerusalén. Y todos estaban allí, había una multitud grande, era imposible hospedarse dentro de Jerusalén. Así que Jesús y sus discípulos, como otros judíos, habrían tenido que hospedarse fuera de Jerusalén, en las ciudades y aldeas aledañas o cercanas. Hacían tiendas incluso fuera del templo o fuera de la ciudad de Jerusalén, a veces incluso en el Monte de los Olivos, tratando de estar allí para celebrar la fiesta de la Pascua, entrar, ofrecer sus sacrificios y purificarse en el templo. Y noten lo que dice el versículo 45. Dice, y entrando en el templo. Ahora, tengamos esa frase por un momento en nuestra mente. Y entrando en el templo. Esto es importante. Ahora, déjenme explicarles un poco sobre la estructura de esto, porque es importante para lo que va a aparecer en este pasaje. Jesús entra al templo, pero el templo tiene varios patios, varios atrios o recintos, no uno solo. Ayudaría mucho, ustedes pueden ir a Ordesa, por ejemplo, y en Ordesa hay un parque, casi terminando Ordesa, yendo hacia la Universidad Guayaquil, hay un parque de los judíos. No sé si se llama así, pero los judíos allí han edificado una réplica de la ciudad de Jerusalén y de lo que era Jerusalén antes. Y más o menos ustedes pueden visualizar allí cómo habría sido Jerusalén en el tiempo de Jesús y cómo él habría entrado en el templo aquí. Ahora, cuando Jesús entró en el templo, naturalmente, el primer lugar con el que te encontrabas cuando entrabas al templo, recuerden que este es el templo no que construyó Salomón, ese fue destruido por Nabucodonosor antes del nacimiento de Jesús, unos 500 años antes. Este es el templo que había sido reconstruido cuando volvieron del exilio con Esdras y Nehemías y Zorobabel, y este templo reconstruido que no tenía la gloria que tuvo el templo de Salomón fue embellecido por Herodes el Grande antes de que Jesús venga a la tierra. Y el templo había sido adornado, ahora había recobrado algo de la gloria que había tenido en el tiempo de Salomón, aunque no completamente, pero algo de la gloria. Así que el templo había sido ensanchado, solo para que tengan una idea. El primer patio, cuando tú entrabas al templo, el primer patio que era de forma rectangular, tenía un espacio alrededor de 300 metros de ancho y 400 metros de largo. Este era el espacio del templo, del atrio exterior. A este patio exterior se le llamaba el patio de los gentiles, porque los gentiles, cualquiera podía acudir a este espacio. Cualquiera podía entrar allí siempre y cuando guardase la cordialidad y los códigos de conducta, podían estar allí, incluso los gentiles y paganos. Pero en el patio de los gentiles había una serie de columnas que les llaman columnatas. Imaginen este espacio muy grande del templo, y todo alrededor en forma rectangular estaba repleto de columnas. Probablemente habrían habido cientos de columnas que rodeaban el patio de los gentiles, un patio amplio que había allí. En este patio de los gentiles habían letreros en diferentes idiomas. Y el letrero decía algo como: hasta aquí pueden llegar los gentiles. Y había a continuación una advertencia de pena de muerte si los gentiles se atrevían a cruzar el límite. Así que en este patio de los gentiles habían unos muros pequeños, probablemente un poco más de 1 metro de altura, que estaban a lo largo de todo el rectángulo, lo largo y lo ancho de todo el rectángulo, con muchas puertas para cruzar. Pero estos muros marcaban el límite hasta donde podían llegar los gentiles. Ahora, cuando tú cruzabas, si eras judío, podías cruzar este patio de los gentiles y entrabas a lo que se conocía como el pórtico de Salomón, que estaba entre 2 grandes pilares que incluso tenían nombres. Una gran puerta. A esta puerta solo podían entrar los judíos. Y cuando entrabas en esta puerta te encontrabas con otro patio que era más pequeño, porque estaba casi en el centro ya, que era llamado el patio de las mujeres. Ahora, diferente a lo que ustedes pueden imaginarse, no se llamaba el patio de las mujeres porque solo las mujeres podían estar allí,
Se llamaba patio de las mujeres porque las mujeres podían llegar hasta allí y no podían seguir más adelante. Así que en este espacio habrían estado varones judíos, mujeres judías, pero no gentiles. Allí los leprosos eran revisados por los sacerdotes, los animales eran revisados, eran apropiados para el sacrificio. Había una serie de compartimientos en las 4 esquinas de este patio de las mujeres donde se hacían revisiones. Y si tú seguías más adentro todavía, te encontrabas con lo que se llamaba el patio de los judíos. A este patio solo podían entrar los varones judíos. Y en este patio, que era más pequeño todavía, allí se encontraban los sacerdotes. Y es en este lugar donde realizaban los sacrificios. Y si tú seguías más adelante todavía, entrabas al santuario, donde estaba el lugar santo, donde solo los sacerdotes podían entrar, y más adelante el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Así que más o menos esta es la estructura del templo en general. Y tenemos que la parte de afuera más exterior, más externa de este templo, más amplia, era el patio de los gentiles. Cuando Jesús entró al templo, tenemos que entender que Él entró no al santuario, no al patio de los sacerdotes o de los judíos, no al patio de las mujeres. Él está en el patio de los gentiles. Hay un montón de gente allí. Es un día martes, es la fiesta de los panes sin levadura. Se va a celebrar la Pascua al final de esta semana. Así que todo es festejo, todo es preparación. Hay grandes multitudes de personas y allí está Jesús entrando en el templo. Ahora, yo no sé si Jesús cuando entró, antes de entrar, tenía la consigna de hacer lo que hizo, o lo hizo más provocado por el estupor que le provocó a él mismo cuando vio el escenario, pero sea como sea, al entrar en el templo, dice versículo 45, comenzó a echar fuera todos los que vendían y compraban en él. Si ustedes quieren una descripción un poco más gráfica de lo que sucede aquí, como les decía, Marcos, el capítulo 11, nos dice lo que realmente hizo Jesús con algunos detalles más que nos pueden sorprender. Dice en el versículo 15, Marcos 11, 15, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Noten esto, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. ¿Qué escena? Jesús irrumpió en las habituales transacciones que se llevaban a cabo en el templo. Mientras los cambistas con sus mesas intercambiaban el dinero con los peregrinos judíos que venían de otros lugares de Palestina o del exterior, mientras los que vendían animales para el sacrificio recibían el dinero de los peregrinos que necesitaban para sacrificar, todo este escenario, mientras se pagaban diezmos probablemente también, mientras este escenario cotidiano seguía su curso, aparece Jesús para desafiarlo todo. Pone todo patas arriba, sin pedir permiso, sin pena, sin vergüenza, sin escatimar algo de cautela, algo de código de conducta, algo que sea irrespetuoso, casi como asumiendo que ellos entendían lo que él estaba haciendo, porque era demasiado obvio. Comenzó a derribar todo a su paso. Ustedes tienen que imaginar esta escena. Los cambistas con sus monedas para cambiarlas, con los peregrinos judíos. Jesús, ¿qué hizo? Se acercó a cada una de estas mesas y las echó al piso. Y podemos imaginar las monedas tiradas al piso allí. Las mesas patas arriba, los animales que eran usados para ser vendidos, alborotados por el caos que ocasionaba Jesús. La gente confundida y estupefacta ante lo que estaban viendo. Jesús lo hizo con un azote de cuerdas. Y probablemente eso implique, no sé, no podemos estar seguros, pero este azote de cuerdas fue usado como un látigo. ¿Para quién o para qué? No estamos seguros, pero no sería una locura pensar que lo usó para la gente que estaba allí o los animales que estaban allí.
Lo cierto es que Jesús limpió el templo de esta corrupción. Les digo, esta fue una escena. Es algo caótico lo que tenemos aquí. Jesús causa un gran desorden. Y además sabemos que Él también echó a los que vendían y compraban, como dice el texto. Ahora, ¿qué hace Jesús aquí? Yo pensé que Jesús era amable. Yo pensé que Jesús amaba al prójimo y eso nos enseñó. ¿Por qué trata así a la gente? ¿Por qué no conversar con los encargados y tratar de manejar la cuestión de manera un poco más política y diplomática? Pero entrar en esta escena pública y causar todo este caos. ¿Por qué Jesús se arriesgó a que su reputación sea dañada por lo que estaba haciendo aquí? Nosotros entendemos que Jesús no vino a agradar a la gente. Si alguno tenía la duda, este pasaje lo debe dejar muy claro. Jesús no vino a agradar a la gente. Él vino a predicar la verdad. Él prefirió la verdad antes que la popularidad. Él prefirió la santidad antes que la aceptación. La obediencia antes que el compromiso. Él prefirió al Padre antes que a las personas. ¿Por qué Jesús hace esto? Bueno, Él mismo explica por qué en el versículo 46. El texto dice que Él no solo hizo esto estando mudo. No, Él dio una explicación a la gente. Él dio una explicación y la explicación la tenemos en el versículo 46. Así que ellos sabían por qué Jesús estaba haciendo lo que estaba haciendo. Y dice el versículo 46, diciéndoles, mientras tumbaba todo y echaba a la gente de allí, casi de manera desesperada, enojado, lleno de cólera. Decía, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. Jesús elige dos pasajes del Antiguo Testamento y los une en este versículo 46. Isaías 56:7 y Jeremías 7:11. Estos dos pasajes hablan sobre el templo. El primero de Isaías 56:7 explica cómo debía ser usado el templo. ¿Cómo es llamado el templo? Es la casa de Dios, una casa de oración. Una casa de oración. Y nosotros entendemos esto. Dios había designado al templo como el lugar de su presencia. Cuando Salomón construye el templo y hace la gran dedicación de este templo, en este largo sermón del rey Salomón, él explica que a pesar de las circunstancias buenas o malas, de pecado, de juicio o de bendición, los israelitas debían orar, ya sea en el templo o en dirección al templo, si estaban lejos de Jerusalén. Es lo que encontramos a Daniel haciendo. ¿Se acuerdan? Cuando Daniel oraba con las puertas abiertas o las ventanas abiertas en dirección al templo, Daniel está haciendo lo que Salomón había dicho que debían hacer. ¿Por qué? Porque se creía y Dios había establecido que su presencia estaba en el templo. Así que orar en dirección al templo era dirigirse a Dios mismo. Allí se manifestaba la Shekinah, la gloria de Dios. Allí se realizaban los sacrificios y Dios confería el perdón de los pecados por medio de estos sacrificios. Allí iban a alabar y adorar, pero la idea principal aquí es que la casa de Dios, el templo, es una casa de oración. Oración. Si ustedes quieren resumir o minimizar, la palabra adorar puede significar muchas cosas. Pero hay una cosa que explica el núcleo de lo que significa adorar. El núcleo, el elemento más simple y práctico de la adoración es orar. Orar. Porque cuando adoramos, ya sea cantando, ya sea recibiendo la palabra, ya sea enseñando la palabra, estamos en realidad no haciendo otra cosa que orando, comunicándonos con Dios, meditando, confesando pecados, arrepintiéndonos, dando gracias al Señor. Por eso la casa de Dios, el templo, era llamado la casa de oración, dice Isaías. Y en este pasaje de Isaías, en el contexto, se dice que incluso los gentiles vendrían a la casa de Dios, al templo, y sería una casa para todos, para que vengan a adorar allí, a orar al Señor. Una casa para las naciones. Y el segundo pasaje que elige Jesús aquí es
O sea, este primer pasaje nos dice cómo se supone que ellos debían ver y utilizar el templo como una casa de oración a Dios. Esto es adorar, esto es reverencia. Pero en el segundo pasaje que Jesús cita, Él nos dice cómo ellos estaban utilizando el templo. El primero nos dice cómo debían utilizarlo, cómo debían aproximarse a Él, y el segundo nos dice cómo ellos lo estaban haciendo. Y Él cita Jeremías 7:11, dice, mas vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. Cueva de ladrones. ¿Por qué cueva de ladrones? Porque los ladrones se escondían en las cuevas, y en las cuevas en ese tiempo escondían las pertenencias que habían robado. Habían convertido al templo en una cueva de ladrones, donde allí estaban, vivían los ladrones, dice Jesús, aquí viven los ladrones, y aquí esconden las cosas que roban de la gente. ¿Dónde? En el templo. Se supone que era la casa de oración. La han convertido en un escondite para ladrones. Ahora, ¿qué es lo que está mal? ¿Por qué la reacción de Jesús? ¿Por qué esta reacción? ¿Por qué esta indignación? ¿Por qué este celo encendido del maestro? Déjenme explicarles por qué, y lo voy a tratar de hacer resumidamente, en pocas palabras, aunque va a ser un poco difícil, pero esta es la razón. Los judíos necesitaban un cambio de monedas para llegar al templo y utilizar esas monedas en el templo. No cualquier moneda era aceptada dentro del templo. El medio ciclo del santuario, este era el nombre con el que se conocía a la moneda aceptada que podías utilizar dentro del templo, medio ciclo del santuario. En ese tiempo, en Palestina, incluso dentro de Palestina, se utilizaban todo tipo de monedas. Monedas sirias, monedas egipcias, monedas griegas, romanas, todo tipo de monedas extranjeras. Y de qué decir de los judíos que venían de otras naciones utilizando también monedas extranjeras. Así que cuando venían a una fiesta como esta, la fiesta de la Pascua, ellos tenían la necesidad de cambiar sus monedas con el medio ciclo del santuario, que era la moneda que era permitida solamente dentro del templo. Y entonces aparecían los famosos cambistas, los que cambiaban dinero. Nosotros los conocemos muy bien. Cuando vas a otro país, hay personas que cambian tu dinero, empresas que cambian tu dinero. Así que ellos hacían esto y abrían sus tiendas, por así decirlo. No eran tiendas, en realidad eran puestos de mesas que ponían allí para intercambiar el dinero con los judíos que tenían otras monedas. Y lo abrían en prácticamente casi todas las ciudades de Palestina. Y esto lo hacían un mes antes de la festividad de la Pascua, del 15 al 25 mes de Adar, que era el mes anterior a la Pascua. En estos 10 días, ellos podían intercambiar el dinero en cualquier ciudad, y los judíos tenían esa facilidad. Pero poco después de esto, antes de la fiesta de la Pascua, los cambistas tenían que cerrar sus lugares de cambio de dinero y tenían que recluirse en el templo. Y solo en el templo, dentro del patio de los gentiles, esta área muy amplia y muy grande, allí ellos se instalaban con sus mesas para intercambiar el dinero con los judíos que llegaban a Jerusalén. Ahora ustedes pueden decir, pero ¿para qué necesitaban el dinero? Bueno, el dinero lo necesitaban para varias cosas. Pero déjenme decirles algo acerca de los cambistas antes. Cuando ellos cambiaban dinero, ellos recibían un porcentaje, una tarifa. Era probablemente un 25% del dinero que se cambiaba que daba para ganancia de los cambistas. Un 25%. Ahora ustedes pueden imaginar, cuando llegaban a Jerusalén, los judíos, especialmente en la fiesta de la Pascua, llegaban, Josefo nos dice, alrededor de 2 millones. Eran cientos de miles de judíos. Ahora, ¿pueden imaginar la cantidad de dinero que entraba en las arcas de los cambistas que estaban allí en el templo? Probablemente algún porcentaje lo dejaban para el tesoro del templo, pero otro porcentaje se quedaba con ellos. Edersheim calcula que probablemente ellos recibían más de $10,000 por cambista, contando todo esto anualmente cuando recibían a los judíos en las 3 fiestas principales. Era una enorme cantidad de dinero, especialmente para el estilo de vida de ese tiempo. Allí estaban los cambistas. El problema era que los cambistas tenían la práctica malsana de elevar los intereses del cambio de dinero para quedarse con más dinero. Aparte de esto, estaban los famosos vendedores dentro del templo.
Los vendedores que vendían animales para el sacrificio, necesitabas un animal para sacrificarlo dentro del santuario. Tenías que confesar tu pecado, arrepentirte, recibir perdón, tenías que hacerlo. Vendían también ofrendas allí como comida para llevarla dentro del templo, y todo eso tenía que ser comprado. Ustedes pueden decir, bueno, pero los judíos podían llevar su propio animal, de su propio rebaño, de sus propias vacas, sus propios bueyes. Claro que sí, ellos lo podían traer desde donde vivían hacia el templo. Tenían la libertad para hacerlo. El asunto era que no cualquier animal podía ser aceptado para el sacrificio. Tenía que ser un animal puro. Y para esto habían algunos expertos en Palestina que examinaban los animales para saber si tenían algún defecto, y si tenían algún defecto no podían ser llevados al templo para el sacrificio. Tenían que ser animales perfectos, sin defecto, como enseña Levítico en el Antiguo Testamento. Así que ellos tenían la libertad de hacer esto, acudir a estos expertos, pagarles un dinero por la revisión del experto y recibir la venia de que el animal estaba de hecho sin defecto. Ahora, el problema era que cuando iban felices con su buey, con su asno, con su becerro, caminando para entrar al templo y ofrecerlo en sacrificio por sus pecados, los sacerdotes que estaban dentro del templo tenían toda la autoridad para determinar que este animal, por alguna razón, tiene un defecto. Y de esta manera, estos animales no se les permitía entrar y los judíos no tenían cómo entrar a ofrecer un sacrificio. Pero en el patio de los gentiles se venden animales. Allí vendemos todo tipo de animales y ni siquiera tienen que pagar para un experto que los examine, porque ya han sido examinados por nuestros expertos del templo. Así que todos estos son animales puros, son animales sin defecto. Lo mejor que tú puedes hacer, en lugar de hacer un largo viaje trayendo tu animal, por gusto probablemente, es comprarlo dentro del templo. Ustedes pueden imaginar la especulación que había allí de parte de los que vendían estos animales. Había una gran especulación porque elevaban los precios de manera exorbitante y completamente innecesaria, incluso para la gente pobre que solo podía ofrendar o sacrificar palomas o palominos como los padres de Jesús. Elevaban los precios de una paloma a cantidades innecesarias, cantidades que no tenían ningún sentido. Ahora, ¿eso es todo? No, eso no es todo. Falta una cosa más. Esto en verdad era un mercado, era un completo mercado dentro del patio de los gentiles. Regateos, discusiones. Podemos imaginar los que cambiaban las monedas, no tiene suficiente peso, este es el porcentaje, tienes que añadirle el porcentaje mayor. Todo tipo de regateos y conversaciones, discusiones sobre el dinero, pagar más, pagar menos, corrompiendo los que estaban encargados y los oficiales del templo. Todo esto se sabe que llegaba a las arcas del sacerdote Anás, el sumo sacerdote Anás, el suegro de Caifás. Los dos sacerdotes o sumos sacerdotes nefastos que encontramos en la historia de Jesús en los evangelios. Incluso entre los judíos se les llamaba a prácticamente este mercado en el patio de los gentiles, se les llamaban los bazares de los hijos de Anás. Los bazares de los hijos de Anás, porque se conocía que todo eso, toda esa especulación, esa corrupción, ese robo, estaba relacionado últimamente con Anás y su familia. Y eso los hacía mucho más ricos de lo que debían ser. Noten entonces lo que indica este versículo y lo que está haciendo Jesús. El templo de Dios. ¡Qué hipocresía! ¡Qué hipocresía! Los sacerdotes y los oficiales del templo estaban prestos para castigar cualquier mínimo desajuste en el código de conducta de la gente que entraba en el templo. Muy celosos por guardar los rituales y la vestimenta. Pero al mismo tiempo habían convertido en un mercado el templo santo de Dios, llenos de rapacidad, de robo, llenos de codicia. Jesús
Lo que está haciendo aquí es respirando las Escrituras. Es lo que vemos en el versículo 46. Saben, podemos tener la errónea expectativa o pensamiento, idea de que Jesús habló como habló e hizo lo que hizo porque era Dios. Sí era Dios y es Dios. Pero ¿saben cuál es una mejor explicación? Jesús hizo lo que hizo y dijo lo que dijo porque estaba saturado de la Escritura. Estaba saturado de la Escritura. Él supo cómo actuar aquí porque conocía las Escrituras del Antiguo Testamento. Todo su ministerio, todo lo que hacía, todo lo que decía, estaba determinado por la Escritura. A veces pensamos que porque era Dios, Él hacía lo que quería arbitrariamente, o Él simplemente inventaba cosas que nadie había oído antes porque era Dios, pero al contrario, lo que nos muestran los evangelios es que Él sujetó su vida a la autoridad de la Escritura. Y las palabras que salen de su boca cuando encuentra este escenario de corrupción en el templo de su padre, ¿qué es lo que sale de su boca? Versículo 46, la Escritura. Salen 2 versículos del Antiguo Testamento. Es una prueba de que Él estaba entera y completamente controlado por la Biblia, por la Escritura. Este es el poder de la palabra de Dios. Y entendió que este era un ataque directo contra el carácter santo de su Padre, y lo entendió a raíz de la Escritura del Antiguo Testamento. Qué importante. Pienso siempre, nosotros sabríamos cómo reaccionar a las diferentes circunstancias, sabríamos cuándo enojarnos, sabríamos cuándo mostrar amabilidad, sabríamos cuándo mostrar protección, cuándo hacer lo que tenemos que hacer como cristianos si estuviésemos más saturados por la Escritura. Habría menos consejería, ¿verdad? Menos preguntas para los pastores. ¿Qué hago en esta situación si estuviésemos más saturados de la Escritura? Jesús sabía lo que tenía que hacer, no porque era Dios solamente, siempre sabía lo que tenía que hacer y cómo actuar, porque estaba saturado de la Escritura. Y esto nos lleva al versículo 47. En el versículo 47 encontramos algo sorprendente, no tanto por lo que dice, sino por lo que no dice. Uno esperaría que la reacción de la gente contra Jesús debió haber sido de animosidad. Jesús está arruinando todo aquí. Todo lo está arruinando. Los cambistas, los vendedores, los compradores, los sacerdotes, los oficiales del templo, los que ya le odiaban de antemano. ¿Qué pasa con ellos cuando Jesús provoca este escándalo? Y echa a todos estos cambistas y vendedores, los echa del patio de los gentiles y los echa con un látigo de cuerdas en sus manos. Nada. No hicieron nada. No pudieron hacer nada. ¿Por qué? Porque tenía fuerza sobrehumana. Jesús en ese momento no tenía fuerza sobrehumana en ese momento. Unos días después sería crucificado en una cruz. ¿Qué explica el silencio de toda esta gente? ¿Qué explica la aparente aceptación incluso de los sacerdotes y los oficiales del templo que estaban allí y vieron todo este escándalo? ¿Qué explica que nadie pudo hacer nada a pesar de lo que Jesús estaba haciendo, incluso cuando sabemos que ya le odiaban a Él? Bueno, un par de cosas solo puede explicar eso. En primer lugar, que la gente sabía que esto era un mercado de corrupción. Y cuando Jesús lo comenzó a hacer, probablemente algunos que estaban allí visitando de otros lugares, dentro de sus conciencias decían, sigue Jesús, sigue, porque sabemos que son corruptos estos que están al cargo del templo. Pero eso no explicaría por qué los sacerdotes no hicieron nada, por qué los cambistas mismos no hicieron nada, los oficiales del templo que tenían la autoridad allí no hicieron nada. Y la razón es porque la popularidad de Jesús era tal y la aceptación de la gente hacia Jesús era tal que ellos simplemente no podían irse en contra de toda la multitud. La acción de Jesús fue tan veraz, tan convincente por la manera en la que lo hizo, que no cabía ninguna duda de que, por extraño que parezca, lo que estaba haciendo era lo que se debía haber hecho hace mucho tiempo.
Y esta era la segunda vez que Jesús lo hacía. Lo hizo hace 2 años en Juan 2. Esta es la segunda vez. Así comenzó su ministerio y así vemos que va a terminar su ministerio. Y dice el versículo 47 algo extraordinario. Después de hacer todo esto, dice, y enseñaba cada día en el templo. Así que no le expulsaron, no lo apresaron, no lo encarcelaron, no le dejaron entrar al templo, no vemos nada de eso. Enseñaba cada día en el templo. ¿Y qué enseñaba? Las mismas verdades que venía enseñando sobre el reino de Dios, la necesidad del arrepentimiento, la confesión para la salvación, que Él es el Mesías. Todo esto lo estaba enseñando allí. ¿Y qué pasó con los enemigos? Noten la segunda parte del versículo 47. Pero los principales sacerdotes, los escribas, los principales del pueblo procuraban matarle. Pero era solo un plan a escondidas. En ese momento Jesús actuó como un rey. Él entró al templo como el dueño del templo. Y con esa autoridad divina expulsó a todos los corruptos de este templo. Aquí vemos la manifestación de su realeza. ¿Quién podía actuar con esta autoridad sino solo Jesús? ¿Acaso el templo le pertenece a Él? Sí, este era su templo. Era el templo de su Padre. Él es Dios, era su templo, y de allí su indignación profunda y su celo. Dios no tolera el pecado. Y noten lo que dice al final en el versículo 48, y no hallaban nada que pudieran hacerle. Eso explica que la intención de los sacerdotes al ver lo que hizo Jesús era destruirle, era deshacerse de él, pero no podían. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? Porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Esa es una manera muy gráfica en la que Lucas habla de cómo la gente estaba estupefacta al oír la enseñanza de Jesús. Esa palabra suspenso oyéndole literalmente significa estar guindado de los labios de una persona. Estar guindado de los labios de una persona. Así de atenta estaba la multitud dentro del templo, en el patio de los gentiles, escuchándolo a Jesús el día martes y miércoles, enseñar las verdades eternas del reino de Dios. Todo el pueblo estupefacto. Y tiene sentido, tiene sentido. Alguien que muestra este tipo de celo por Dios y por la causa de Dios, como vemos en el versículo 45 y 46, está lleno de autoridad. Su enseñanza es diferente a la enseñanza de los hombres que no tienen este celo. Esta es una enseñanza poderosa. Es una enseñanza que penetra el alma, que rompe las coyunturas, que hiere la conciencia, que crea cosas que no hay allí y provoca deseos por la divinidad, por Dios, por lo que es bueno y recto, porque era un hombre que no solo hablaba, sino que era un hombre que hablaba y que tenía un gran celo por la causa de Dios. ¿Y saben qué? La gente percibe eso. La gente percibe eso. No es la amabilidad el factor principal que encontramos en el ministerio de Jesús, aunque sin duda fue amable y amoroso y cariñoso con la gente y compasivo. Pero lo que marcó la diferencia fue su celo, el celo divino de Jesús. Si nosotros pensamos, hay algo interesante que nos muestra este pasaje, y es que Jesús pudo haber mostrado este celo por el emperador romano. ¿Por qué no? Era un hombre corrupto, era un hombre desviado moralmente, era un hombre que cometía todo tipo de rapacidades y corrupción. El emperador romano, un hombre pagano, un hombre idólatra. En la misma Jerusalén, allí en el patio, desde el patio de los gentiles se podía ver el gran fuerte de Antonia. Esta era una avanzada militar donde estaban los soldados romanos vigilando lo que sucedía en el templo y en la ciudad de Jerusalén. Los judíos habrían esperado que cuando el Mesías aparezca, habría ido al patio o a este lugar del fuerte de Antonia a sacar a todos los soldados romanos de allí, a sacar a todos los soldados romanos de Palestina, marchar hacia el César y derrocarlo. Pero Jesús no hizo eso. Ellos esperaban que Él se indigne ante la idolatría, pero Jesús se indignó por la adoración de ellos. Jesús no fue a Roma indignado, Jesús fue al templo
de Jerusalén indignado. Y esto es muy cierto porque Pedro nos dice que el juicio de Dios debe comenzar ¿por dónde? Por la casa de Dios. El juicio de Dios comienza por la casa de Dios. Y Jesús, en efecto, representó esto vívidamente, porque no se enojó con los paganos, se enojó con su propio pueblo, por adorar de manera irreverente a su Dios. ¿Saben qué? Si Cristo viniera hoy, haría lo mismo. Y nosotros esperaríamos como cristianos que vaya a Carondelet, que vaya a las casas presidenciales, porque allí están los corruptos políticos que nos tienen así, pobres en nuestra sociedad y que provocan todo tipo de injusticias. Estamos cansados de esto. A los ladrones que tenemos en todos lados, que Jesús vaya a ellos, estos paganos corruptos. No, nos hemos equivocado siempre. Jesús no iría a ellos. Jesús vendría a la iglesia y juzgaría a la iglesia. Y primero se indignaría por su iglesia. Y cómo se adora a Dios de manera irreverente en su iglesia. Y esta es una de las razones por las que nosotros queremos hacer esta conferencia en el mes de agosto, cuando hablemos en la conferencia llamada Pentecostés, porque es cómo las iglesias adoran a Dios. Hay tanta irreverencia. Y por eso vemos incluso en la Escritura, nosotros como pueblo de Dios somos primero juzgados, antes que venga el juicio de las naciones. La iglesia es juzgada, los primeros 3 capítulos de Apocalipsis. Es el juicio de Dios a las iglesias. Pero qué gran maestría muestra Jesús, qué gran control, qué gran dominio. Todo lo provoca Él, todo lo hace. Él tiene todo bajo su absoluto control. Y nosotros estamos aquí y esperamos que no seamos los temporales, pero los permanentes que aparecen al final del versículo 48. Todo el pueblo estaba suspenso oyéndolo. Esto es lo que queremos hacer con este tipo de hombres, con Jesús. Estar guindados de sus labios, escuchando cada palabra que sale de su boca, en este caso, cada palabra que sale de la Escritura, de su palabra revelada. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Damos gracias por tu palabra. Gracias por un pasaje tan magnífico y grande como este. Cómo nos muestras un Jesús real, muy diferente al que la gente piensa que es. Al que incluso las iglesias lo presentan como un Jesús débil, un Jesús amanerado, un Jesús cuyo ídolo es la amabilidad y la tolerancia. Muy diferente a esto encontramos en la Escritura un Jesús intolerante, lleno de cólera y de indignación ante la irreverencia en la adoración a su Padre. Y no debe ser diferente ahora, Señor. Hoy mismo estás juzgando iglesias. Y nosotros, Señor, queremos guardarnos de este pecado, guardarnos de la hipocresía, guardarnos de la externalidad de las formas, viniendo como sabemos que debemos venir a la iglesia, pero con un corazón completamente irreverente, con pensamientos que te ofenden. Guárdanos, Señor, de esta hipocresía, líbranos, santifica nuestras vidas y nuestros corazones para que nuestra adoración sea acepta y tú te agrades de ella y podamos ser luz para las iglesias que están en irreverencia hoy. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ponerse de pie, hermanos. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Padre, te damos gracias por tu palabra, por este día maravilloso, lleno de tu presencia en nuestras vidas. Satura nuestras mentes, Señor. Y ahora que nos despedimos, guárdanos, guíanos, llévanos con tu cuidado y tu protección. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.